Buenas noches, amados. ¿Cómo están? Qué bueno bendecirles esta noche. Qué bueno que esté usted conectado y esté aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy, déjeme decirle, después de este tiempo de alabanza, de guerra espiritual, eso es lo que el Señor quiere. Para eso nos ha traído el Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos, Dios, gracias porque estás con nosotros, porque nos bendices, porque tu Espíritu está en medio de nosotros. Diga amén ahí donde está. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Señor, hoy, bendito Dios de gloria, en tu presencia, Señor, en la cual estamos, bendito Dios de gloria, en tu presencia, Señor, en la cual permanecemos. Te pedimos, amado Rey de gloria, bendícenos con tu palabra, Señor, y que tu palabra hoy, Señor, traiga bendición a nuestras vidas, que tu palabra sea luz, Señor, en nuestro corazón, bendito Padre, y revelación, bendito Dios, que nos transforme. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaramos que la sangre del Cordero es vallado y cobertura. Reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera robar la palabra. Reprendemos todo espíritu distractor, Señor, aún en nuestros amados, en nuestro hogar, Padre de la gloria. Y declaramos que este tiempo será perfecto para escuchar y ser ministrados por tu espíritu a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amado. Qué bueno estar esta noche y qué bueno estar en este tiempo en la iglesia en que estamos. Y cuando le hablo de la iglesia, no le hablo solo de nuestra comunidad, sino de la iglesia del Señor. Porque este es el tiempo de la bendición, este es tiempo de la guerra, este es tiempo de levantar banderas de victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, amado. En el nombre de Jesús, déjeme ministrar esta palabra que el Señor puso en mi corazón en días anteriores. El fin de semana pasado, el 7 puntualmente, estuvimos celebrando la batalla de Boyacá, la cual nos dio, recuérdelo, la libertad del yugo español que nos oprimía, ¿cierto? Y por orden del Señor le decíamos y le compartíamos hace 8 días que predicamos de cómo se ganó esa batalla, que predicamos que el Espíritu Santo nos mostraba claramente cómo fue la estrategia, cómo se debe armar una estrategia, y el Señor nos ha dejado una estrategia en los cielos a través de su palabra para ganar este tiempo de batalla, este tiempo de guerra espiritual en la cual usted y yo estamos. Sí, usted, amado, y yo estamos, no solamente los pastores, no solo los líderes. La iglesia del Señor tiene que estar en pie de batalla, en pie de guerra, declarando la bendición, declarando el poder, la autoridad y sobre todo declarando la victoria del Señor. Por eso lo invito a que abra su palabra nuevamente en Efesios 6. Nuevamente en Efesios 6. Vamos a hablar nuevamente de eso, sí. Una parte específica que el Señor me mostró en esta semana y que el Espíritu Santo colocó claramente que fuera la palabra que hoy compartiéramos con ustedes. Dice la palabra del Señor, nueva versión internacional: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Se lo voy a leer en versión antigua, discúlpeme. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice la palabra, escúchelo, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el yugo, el escudo de la fe, con el cual apaguen los dardos de fuego del maligno. 17. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, y ese es el centro de nuestra enseñanza hoy: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la palabra del Señor. Amados, nos dice el Señor que nosotros, la iglesia del Señor, diga amén, porque somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos soldados armados y peligrosos. Así se llama esta enseñanza: armados y peligrosos. Nos revestimos con la armadura del Señor hace 8 días. Volvimos a hacerlo, volvimos a tomar esa armadura y aclaramos ciertas cosas de la armadura. Déjeme decirle rápidamente para unir y darle contexto a esto, pues, si usted no estuvo en la enseñanza pasada. Pero es más, si no estuvo en la enseñanza pasada, le recomiendo vaya a la enseñanza pasada. Se llamaba
si quieres la paz, prepárate para la guerra. Amén. Ok, y lo que veíamos de la estrategia es que había que conocer al enemigo. Pero hoy quiero decirte una cosa que no dije hace 8 días. Cuando hablamos de conocer al enemigo, no es gastarnos un montón de tiempo aprendiendo cosas teológicas acerca del maligno y las estrategias del infierno y ese tipo de cosas. No, estamos hablando de saber quién es el enemigo y lo que tenemos que saber, quién es el enemigo. Me dijo el Señor que se lo dijera hoy, que se lo recordara a usted, amado. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tu enemigo, mi enemigo, es un enemigo que ha sido derrotado. Estamos firmes en la victoria que Jesús ganó para nosotros. Diga amén, porque recuérdalo, nosotros no peleamos por la victoria, lo hacemos desde la victoria. Ahí hay una diferencia gigantesca. Apocalipsis 12:11 nos da testimonio de eso. Dice, y ellos le han vencido. Está hablando de la iglesia. Ellos, los que estamos allí, los que vamos a estar delante del altar, del trono majestuoso de la gloria del Señor. Diga amén, porque usted y yo vamos a estar allí. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, escucha, ¿qué tenés que conocer del enemigo? Que el enemigo está vencido. Porque lo decíamos y lo compartíamos. En la batalla anterior a la batalla de Boyacá, el ejército español se creía invencible. Y en la batalla del Pantano de Vargas, que fue días antes de la batalla de Boyacá, los llaneros lo vencieron, los destruyeron. Y entonces, con esa baja moral, los españoles llegaron al puente de Boyacá, pensando zonas, no este ejército de indígenas, este ejército de gente criolla, este ejército que menospreciaron, nos ha vencido y nos puede vencer. Y desde esa misma perspectiva, pero en el ejército de los patriotas, escucha, ellos dijeron, podemos vencerlo. Escúchalo, desde ahí peleamos nosotros esta batalla. Podemos vencerlos. Hemos sido armados, empoderados por el Espíritu de Dios. Nuestras armas no son carnales, pero son poderosas en Dios, poderosas en el Espíritu para destruir las obras del enemigo. Diga amén. No importa lo que tu enemigo sea, tu enemigo es un enemigo derrotado. La segunda cosa que aprendíamos era que nos preparáramos para la batalla. Y ahí hablábamos cosas específicas del arsenal que Dios nos ha dado, y ese arsenal está en la armadura que Él nos entregó. Versículo 13 dice, tomen toda la armadura para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado, es decir, después de la batalla, después del día. ¿Cuál es el día malo? El día malo es el día en que el diablo te va a poner tropiezo. ¿Cuándo es ese día? Puede ser hoy, puede haber sido hoy, puede ser que el diablo mañana tenga tropiezo, o puede ser que el diablo esta noche esté colocando y esté preparando plan y tropiezo para tu vida. Por eso tomamos la armadura del Señor, y en todo enfrentamiento vamos a permanecer firmes, y acabando estar firmes, estar allí. ¿Por qué? Tenemos la armadura del Señor. Por esto todos los días, escúchalo, sea consciente por medio del Espíritu Santo que tienes la armadura del Señor. Que cada día le pidamos al Señor, revista esta armadura, Padre, por la autoridad del nombre de Jesús, y como dice tu palabra, con el poder de la sangre del Cordero. Recuerda las características de la armadura: cinturón de la verdad, integridad; coraza de justicia, pureza; calzado de la paz, la tranquilidad de la salvación; escudo de la fe, certidumbre; yelmo de la salvación, tener la mente de Cristo. ¿Vale? La tercera cosa que decíamos, vaya al ataque, porque esto no es solo para defendernos. El diablo está temiendo gente que vaya al ataque, gente que le diga hasta aquí, gente que se levante en poder y autoridad diciéndole, estoy armado, soy peligroso y voy a causar impacto en el reino de las tinieblas a través de mi palabra, a través del poder de la gracia, a través de la palabra que sale de la boca del Señor, de la palabra que sale a través de tu boca, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y la cuarta cosa que veíamos hace 8 días, la unidad y los aliados, porque esta no es una pelea que peleamos solos. Esta es una pelea donde todos nos necesitamos, donde todos necesitamos del otro. Por eso oramos unos por otros. Por eso, para que seamos sanos, hay que orar unos por otros. Esto no es de Jesús solos. Y lo que el Señor nos mostraba, ojo iglesia, hay trampa del enemigo para este tiempo. Hacerte creer que si vas a través de los medios, con eso es suficiente. Que puedes ir a los medios para adorar y alabar. Que puedes ir a los medios para escuchar enseñanza. Pero eso no es congregación,
iglesia. Ojo, que el diablo no te engañe y te haga pensar que de esa manera puedes estar solo. Para eso necesitas unidad, ser un solo espíritu con tu amado, con tu amada, conmigo, con la pastora Miriam, con la pastora María José, con los líderes de la iglesia. Escúchalo, ser uno solo. Quítate de la cabeza esa mentira y la denuncio en el nombre de Jesús. El diablo que te ha dicho, no, pero es que yo no quiero que sepan que estoy enfermo. La Biblia lo dice Santiago y lo aprendíamos también en esa enseñanza de hace 8 días. Escúchalo. Dice, si estás enfermo, ve y dile a los ancianos para que oren por ti. Y la oración del justo puede mucho. No tu oración, la oración de otros que hacen por ti. ¿Qué nos muestra el Señor? ¿Y qué nos dice Dios respecto, escúchalo, de la armadura? Cuando hablamos de la armadura en ninguna parte de la palabra dice que nosotros nos la quitamos. De manera que si usted en algún momento hizo esta oración de colocarse la armadura, amado por el Espíritu Santo, le pido al Señor que por el Espíritu Santo le haga consciente de que usted tiene la armadura. De que usted tiene la armadura, usted la tiene puesta, usted está armado por el Señor, empoderado por el Espíritu y usted es peligroso para el reino de las tinieblas. Diga amén. Amén. Hace algún tiempo, poquito tiempo, yo presté servicio. Y cuando estábamos en servicio, había como 4 modos diferentes en los que usted podía estar. Usted podía estar de modo, ¿cómo se llama? Usted podía estar en modo descanso, usted podía estar disponible, usted podía estar en modo reacción, ¿cierto? O en modo guardia. No le voy a hablar ni del modo permiso o disponible, escúchalo. En cada uno de estos, en los 2 modos siguientes, es decir, de reacción o de guardia, el personal tiene que estar con todo el uniforme puesto, con todo el arsenal puesto, con el casco, con el fusil, con la cartuchera, tiene que tener los proveedores cargados. Si usted acaso está encargado de otra área, como a veces me tocaba a mí, entonces uno está encargado, además de eso que le nombré, usted estaba encargado, o en mi caso estábamos encargados de un arma para lanzar granadas, de las granadas mismas, es decir, y si era en otro momento teníamos también que tener la máscara, todo el arsenal preparado. Incluso teníamos que dormir. En estos días vimos un programa con mi esposa que decía, estos tipos no se quitan el uniforme, y entonces le comentaba eso que le estoy comentando. Cuando tú estás de guardia, cuando estás de reacción, tú tienes el arsenal puesto, eres consciente de que tienes el arsenal puesto. Incluso había momentos donde se hacen pruebas, dan un toque de ataque, una cosa así, todos tenemos que salir absolutamente listos, preparados. Por eso uno no se quita, escucha, el armamento. Nosotros en este tiempo, iglesia, estamos en modo reacción, estamos en modo guardia, estamos en modo donde tenemos que permanecer conscientes de que tenemos la armadura del Señor, de que la autoridad de Dios está con nosotros y de que vamos a usar esa armadura porque, le repito, estamos armados y somos peligrosos para el reino de las tinieblas. Diga amén. Amén. Pero escuche, cuando estamos en modo reacción, no podíamos estar dormidos. Cuando usted está de guardia, pues a usted le asignan un puesto y usted está velando por ese puesto. Los que están en el otro turno están descansando, pero igual están con todo el arsenal listo, con todo el arsenal. Incluso uno duerme con el fusil al lado. Uno duerme aprende a dormir con la cartuchera puesta. Lo único que tal vez se quita es el casco, pero lo tiene ahí al lado. De manera que cuando suena el momento de acción, el momento de defender, uno se coloca el casco e inmediatamente sale a la guerra. Escúchalo. Cuando estás allí, cuando estás en ese, tú no te puedes quedar dormido. Cuando estás en modo reacción, tú no te puedes quedar dormido. ¿Por qué? Imagínate el mejor soldado, con la mejor arma, con la mejor tecnología, lo que quieras, pero que se queda dormido. Si se queda dormido, es una presa fácil. Es una presa fácil. Acabamos de leer Efesios 6. Y en Efesios 6, Pablo termina el capítulo de la armadura de Dios con la oración. Todas las Biblias titulan arriba del versículo 10, la armadura de Dios, la armadura del cristiano, la armadura del guerrero en Cristo. Diga amén. Pero termina esa parte, escúchelo, diciendo, oren en todo momento. Y ahí es donde está el centro de esta enseñanza, le decía. Porque, escuche, aunque la armadura no es mencionada, la oración no es mencionada dentro de los ítems de la armadura como un arma de guerra, escúchelo. La oración es la que activa al soldado de Cristo. Es la oración de poder, es la oración de guerra, es la oración que es peligrosa la que mantiene al creyente activado. Ahora, ¿cómo
vamos a hablar. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de eso, de esa oración. Estamos armados, pero ¿cómo nos convertimos en soldados peligrosos para el reino de las tinieblas? Dígame, cuando nosotros oramos, cuando levantamos oraciones peligrosas. Si hay algo que el enemigo quiere estorbar y quiere poner estorbo en nuestra vida, es la oración. Por todo lo que la oración provoca en el mundo espiritual, porque las oraciones peligrosas, escucha, debilitan el poder del maligno en la tierra, porque oraciones peligrosas le limitan el poder de acción, le dicen hasta aquí vas, no pasas de esta raya, porque como ministrábamos en la alabanza, vamos en contra del enemigo, no solo esperamos que nos ataque y permanecemos firmes, sino que vamos a atacarlo y vamos a conquistar. Oraciones peligrosas provocan que se debilite el poder del maligno y el maligno pueda ser echado fuera. Oraciones peligrosas son las que provocan que la gracia, el poder, la autoridad del Señor desciendan sobre tu casa y la oscuridad tenga que huir. Oraciones peligrosas son las que dicen: Señor, estoy sujeto a ti y me someto a ti, y en tu nombre, empoderado por el poder de la sangre del Cordero, sobre esta armadura reprendo al enemigo, y el enemigo, escúchalo, tendrá que huir. Santiago 4:7. Me someto al Señor, reprendo al diablo y este tiene que huir. Escúchalo. Oraciones peligrosas son las que impiden el plan del enemigo y el actuar del enemigo en esta tierra. Por eso Satanás y su reino están interesados en que usted no esté activado, en que usted no ore conforme a lo que la palabra enseña, para que no sea empoderado esa armadura espiritual que Dios le ha dado, para que lo que usted, aunque la tenga puesta, porque usted y yo ya hicimos la oración y nunca hacemos una oración: Señor, me quito el yelmo, me quito la armadura, me quito la coraza, me quito el cinto. No, permanece en nosotros, y como permanece en usted, si usted no la activa a través de oraciones que realmente estremezcan los cielos, la tierra y debajo de la tierra, entonces no tendrá poder, no tendrá autoridad, y usted, como el soldado que está dormido, será presa fácil. Hablemos de esto un poquito. Escuche, el espíritu tiene un compañero que usa, hay una herramienta que el inmundo, nuestro enemigo, usa para impedir que usted y yo oremos. Ese compañero, amados, es este estuche, esta carne. Porque Pablo lo dice: mientras estemos en esta carne, estamos expuestos a que esta carne nos conduzca al pecado, y el pecado te aparta de la presencia de Dios. Y el diablo utiliza esta carne. Miren, esta mañana nosotros hemos tenido algunos procesos difíciles con nuestra mascota por todo esto ¿cómo se llama? De lo que estamos apartados, ¿cierto? Del confinamiento, que no se trata con otros, no se relaciona con otras mascotas. Todo eso hace que también ellos sufran emocionalmente. Y entonces nuestro perro, que por raza tiene una tendencia a tener desequilibrios, hay momentos donde el tipo se desequilibra. ¿Pero por qué tiene que ser un día antes de que yo tenga que levantarme en oración? ¿Por qué tiene que ser el día que nos vamos a levantar a interceder? ¿No será también porque el diablo utiliza la carne aún de mi mascota para afectar nuestra carne? Estoy orando, paso tiempo con el Señor, paso tiempo en la presencia del Señor, me acuesto y 2 horas y media después la mascota molesta, aúlla y el sueño se va. Entonces en la carne hay cansancio, y cuando uno está cansado uno no quiere levantar a orarse, pero cuando uno entiende que el Señor es el que nos pone en nosotros el querer como el hacer, tú te levantas y dices: me voy a levantar en una oración. El diablo me dice que no ore, la carne me dice: duerme, descansa. Pues yo me levanto en contra de lo que el diablo me dice o de lo que la carne me dice, porque no voy a permitir que el diablo ponga tropiezo a mi tiempo de oración. Amado, escúchalo, no permitas que el diablo ponga tropiezo aún a través de tu carne. El diablo te va a susurrar: está haciendo frío. El diablo te va a decir que oren los pastores, que oren los líderes. Finalmente esa oración te está cubriendo. El diablo te va a decir: acomódate. El diablo te va a decir: no tienes tiempo. El diablo te va a decir muchas cosas a través de tu carne. Por eso no permitas que el diablo ponga tropiezo en tu oración. ¿Cómo la inactiva? Haciendo que tú no ores. ¿Cómo te inactiva? A pesar de que tú estás armado y estás empoderado. Dígame, ¿cómo inactiva y hace que tú no seas el soldado que debes ser? Haciendo que no ores. Escúchalo. Por eso que nuestro nivel de oración
cada día crezca más. Oración peligrosa es la que produce estragos en el infierno, escúchame. Oración peligrosa es la de una persona que está empoderada, que sabe que está armado, pero que sabe también que es peligroso. ¿Y cómo es peligroso? Porque produce estragos en el infierno y conquista cosas espirituales en esta tierra. Lo hemos mencionado mucho, la palabra que está escrita desde los tiempos de Jesús hasta hoy, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan, los que dicen: esta es mi tierra, esta es mi sanidad, esta es mi economía, esta es mi familia, esta es la salvación para mi casa, y la arrebatan con autoridad espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Gente que está armada y peligrosa es gente que levanta oraciones peligrosas. Y una oración peligrosa, versículo 18 de Efesios, escúchalo. Versículo 18 de Efesios es la que aprovecha los tiempos. Vaya la palabra. Versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, ¿sí? Orando en todo tiempo, dice la versión antigua. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo no es lo mismo. Escucha, porque yo pensaba que orar en todo tiempo tenía que ver con la primera Tesalonicenses 5:17. Lo hemos aprendido, seguramente usted lo ha escuchado. Dice: orad sin cesar. Es decir, no dejes de orar, no dejes de orar, ora sin parar, ora ininterrumpidamente. Eso es lo que está hablando, y está hablando como tal del tiempo. Que tu trabajo sea una ofrenda de oración al Señor, que tu servicio en tu hogar, realizando el rol que realizas como esposo, esposa, madre, padre, hijos, hermanos, nietos, abuelos, escucha, que ese rol que tú haces sea una ofrenda de oración, alabanza para el Señor. Por eso la misma palabra dice que todo lo que tú hagas, de palabra, de pensamiento, de obra, sea para honrar el nombre del Señor, sea para glorificar el nombre del Señor, porque de esa manera estás orando, estás levantando oración. A eso se refiere Tesalonicenses 5:17. Y si uno mira rápidamente lo que estamos hablando de Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo. Probablemente va a ser la misma relación, pero no está hablando de este tiempo. Dice: orad sin cesar. Tesalonicenses está hablando del tiempo cronos, de nuestro tiempo. Que todo nuestro tiempo estemos en relación con el Señor, hablando con Él, teniendo una relación permanente con Él. Todo el tiempo. Perfecto. Pero lo que está hablando Pablo, dése cuenta que está en el contexto de la guerra espiritual, hablando de la armadura de Dios, dice: orando en todo momento. ¿Qué es diferencia entre tiempo? Ese tiempo es tiempo de Tesalonicenses, tiempo cronos, el tiempo que nos da el reloj, el tiempo que nos dan los calendarios. De ese tiempo está hablando. Pero aquí está hablando de todo momento. Es decir, cuando habla de todo momento, lo que Pablo está diciendo es aprovechando bien toda oportunidad. Es decir, se podría decir que la declaración de Pablo, escuche, está diciendo que tenemos que ser intencionales en la oración de guerra espiritual, aprovechando cada momento. No está hablando del tiempo cronos, está hablando del tiempo kairos. Y el tiempo kairos es el tiempo perfecto en el Espíritu de Dios para ese momento específico. Es lo que está diciendo Pablo, que cada momento, que cuando haya un momento específico del kairos de Dios, tú te levantes a orar en guerra espiritual, porque en ese momento tu oración será una oración peligrosa que provoque que los cimientos de las tinieblas tiemblen en el nombre de Jesús. Cuando caminas en una relación con el Señor, en esa relación de amor en que permanecemos, va a venir un montón de kairos de Dios en tu vida. Va a venir un montón, y te lo aseguro que a partir de esta palabra el Espíritu te va a hacer más consciente a ti y a mí de esos momentos kairos del Señor, y entonces tenemos que levantarnos para aprovechar bien el momento. Le voy a poner un ejemplo claro: Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús está en Getsemaní, acompáñame en la palabra Mateo 26, versículo 41. Mientras usted llega, recuerde, Jesús ha tenido toda una jornada súper larga, ha venido confesando por tercera vez a sus discípulos que ya no va a estar, ha estado orando con ellos, ha preparado la Pascua. De hecho, él no participa en la Pascua, que la Pascua como tal, es decir, la comunión, eso es lo que nosotros sentimos, no poder compartir el vino y el pan. Escúchalo. Lo fortalece, su cuerpo no la ha compartido, su cuerpo está cansado, su alma está cansada. ¿Y qué hace Jesús? Mateo 26, versículo 41.
los invita a orar, los invita al jardín, al huerto de Getsemaní y les dice: acompáñenme a orar, estoy cansado, mi alma tiene un cansancio, un agotamiento, siento morir, acompáñenme a orar. Y los invita a todos los discípulos, después aparta a los tres de su combo cercano, les hace la confesión de que siente un espíritu de muerte sobre su alma y que por favor le acompañen a orar. Se va a orar, usted lo sabe. Y cuando regresa los encuentra todos dormidos. Y entonces el Señor, versículo 41, dice: ¿qué hacen dormidos? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que en la noche de las noches, y supongo yo, la noche más difícil del ministerio de Jesús, qué hizo Jesús? Invitó a los discípulos a orar. Invitó a los discípulos a orar. Y allí, después de invitarlos a orar, Él se aparta solo para ir a la presencia del Señor. Él se aparta solo para ir a la presencia del Señor. Escuche, y estuvo orando, y usted sabe qué oración estuvo haciendo, ¿cierto? Esa que dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se apartó a orar. Jesús le había dicho a sus discípulos, se lo comenté ahorita, al círculo pequeño, le había dicho: siento cansancio, estoy agotado, la jornada ha sido difícil, y lo que viene es aún más difícil. Y le expresó, le abrió sus corazones a los discípulos y les contó: yo me siento totalmente agotado. Y cuando en lo natural, si alguien viene y le dice: estoy agotado, si usted mismo dice: wow, la jornada ha sido difícil, estoy agotado, ¿qué sería lo lógico? O que usted le ministra a alguien, o que usted le aconseja a alguien, o que usted mismo se aconseja. ¿Qué necesitas? Vete a la cama a dormir, mañana va a ser un día difícil. Vete a la cama a restaurar energías, porque mañana vas a necesitar esa energía del descanso. ¿Qué hizo Jesús? Orar, escúchelo. Se apartó a orar. Si usted está cansado, en lo natural, ¿usted qué dice? Pues amado, descanse. Si usted está hambriento, pues amado, coma, ¿cierto? Pero aquí está diciendo el Señor: tómate un... No, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Escucha, aprovechó un tiempo kairos. ¿Cuál era el tiempo kairos? El tiempo donde Él dijo: aquí hay un momento específico en que yo voy a entrar en la presencia de Dios, para que en lo sobrenatural de la presencia del Señor, que lo genera el momento de oración, sea empoderado para lo que viene. Eso mismo les compartió a los discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Señores, velen y oren. Velen y oren, porque, escúchalo, velen y oren. Lo primero que te dice velen y oren, un soldado, alguien que está armado, alguien que es peligroso, es uno que está atento, que está presto, que dice: Señor, abre mis ojos. ¿Viste la enseñanza de esta semana de la pastora? Abre mis ojos, Señor, déjanos ver en lo espiritual, déjanos tener percepción de lo espiritual, porque cuando tenemos percepción en lo espiritual, vamos a levantar oraciones poderosas, oraciones peligrosas, que hagan que las tinieblas se corran y venga la luz, y la presencia del Señor se establezca, y el reino de Dios se establezca, y la victoria se establezca, y la victoria te alcance en el nombre de Jesús. Escúchalo, velen y oren para que no caigan en tentación. El Señor les dice lo primero: Señor, mantén los ojos abiertos. Mantén los ojos abiertos, escúchalo, para que puedas discernir el tiempo de Dios y orar en el tiempo exacto. Tú no conoces las tentaciones que vas a vivir mañana, o tú no conoces la acechanza del enemigo que puede venir esta noche. Escúchalo, no lo conoces, pero ¿quién sí? Dios sí la conoce. Por eso te dice: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, dame percepción espiritual. Yo quiero estar atento, quiero estar velando, bendito Dios. Y dice: velen y oren. No solo estar atento, es levantando oración, amado. Esto es oración, esto es tiempo de oración. Es el arma que el Señor nos está enseñando a usar hoy, es la oración. El arma que el Espíritu está activando sobre tu vida a través de esta palabra es la oración. El arma que Dios te está entregando, a pesar de que estás frío, de que estás apartado, pero estás escuchando esta enseñanza, escúchalo, es la oración. Por eso, como guerrero del Señor, empoderado, porque tienes la autoridad de la sangre del Cordero sobre tu vida, en el nombre de Jesús, levántate a orar. Primero que todo, levántate a orar, pero aprovecha bien el tiempo. Jesús le dijo a los discípulos: amados, ¿por qué duermen? Yo me imagino que los tipos, en medio de Dios los levanta, sí hay vergüenza en ellos, y a veces hemos predicado eso, pero escúchalo, sobre todo yo me imagino, no sé, Pedro, que tal vez es el más
no sé, impulsivo, ¿cierto? O sea, algo así como que Jesús llega, los despierta y le dice, hey, ¿por qué están orando? ¿Por qué se duermen? ¿No me pudieron acompañar ni siquiera una hora? Yo creo que Pedro se puede haber pensado, no lo dijo, pero puede haber pensado, escúchalo, puede haber pensado lo mismo que tú y yo pensaríamos. ¿Cómo así que por qué duermo? Pero si son las 3 de la mañana. O sea, hemos tenido una jornada súper larga. Andar contigo es súper difícil. Tu agenda nos tiene copados. Escúchalo. Tú eres full time. Estar contigo es súper difícil. Amados, yo sé que no, si hay muchos de nosotros. A nosotros a veces nos dicen, oiga, pero ustedes hacen y hacen y hacen. Y nosotros se lo dijimos en estos días a servidores. Nos encanta hacer esto que hacemos. La agenda con el Señor es una agenda full time. Y nos encanta estar con Él. Y nos encanta hacer las cosas de nuestro Padre Celestial. A Jesús le encantaba. Los discípulos no habían entendido que la agenda con el Señor, escúchalo, el trajín del maestro de Galilea es un trabajo súper duro. ¿Cómo así que, cómo que nos preguntas qué hacemos durmiendo? Estuvimos toda la noche, estuvimos contigo, estuvimos cenando, no nos pudimos acostar a la hora normal, nos trajiste aquí, está haciendo frío y pues nos cansamos, natural, y por eso nos quedamos dormidos, podría haber pensado Pedro. Pero escucha lo que el Señor les estaba diciendo, hey, velen y oren, porque a todos les venía un momento de prueba, porque no solo fue el tiempo donde arrestaron al maestro y empezó todo el asunto del sufrimiento para pagar el pecado, perdón, el precio del pecado sobre nuestras vidas y liberarnos y darnos salvación. No solo fue eso, la prueba fue para todos. Todos en el lugar alto habían dicho, Señor, te seguiremos. Pedro se había levantado y le había dicho, te seguiré hasta la muerte. Y dice la palabra que todos habían dicho igual. Y llegó el momento de la prueba para todos y todos se fueron en derrotada. Todos se fueron allá, dejaron abandonado al maestro. Venía un momento de prueba. Dios le había dicho a Pedro, me negarás 3 veces. Va a venir una prueba de fe sobre tu vida. El diablo te ha pedido, te va a zarandear, te va a poner tentación. Y Pedro ni lo entendió, porque no estaba velando, porque no estaba percibido, porque no estaba preparándose en oración. Por eso hay que velar y orar. Escúchalo, Pedro lo negó 3 veces, aunque Jesús se lo había dicho. Él no fue percibido a eso porque no estaba velando y porque no estaba en qué, en oración. Cuando velamos y oramos, la gracia del Señor está sobre nosotros. Los ángeles de Dios vienen a tu vida, vienen a tu alrededor, como están rodeando tu casa, tu cuarto, allí donde tú estás. Están los ángeles rodeándote. Escucha, cuando los ángeles descienden y la gloria desciende, la gracia desciende, la luz desciende, la oscuridad y las tinieblas tienen que huir. Por eso velamos y oramos. Escuche. ¿Cuántas veces por no aprovechar, seamos sinceros, cuántas veces por no aprovechar las oportunidades, los momentos que Dios nos da, hemos caído por no orar? Se han cerrado puertas porque no hemos orado de la manera correcta en el momento oportuno. Oportunidad, amado. Esos son los momentos. Y cuando se lo aseguro, y estoy seguro que el Espíritu Santo está activando esto sobre ti, va a activar poder, presencia, autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida. Y va a venir el Espíritu Santo a visitarte en cualquier momento y te va a poner un pensamiento. Amada mamá, papá, cuando el Señor ponga pensamientos sobre tus hijos, va a traer el nombre de un hijo tuyo. Escúchalo, te lo estoy diciendo ahora en el nombre de Jesús. Y cuando venga ese pensamiento, no es para que lo llames, es para que levantes oración protegiéndolo, es para que levantes oración colocando vallado y cobertura sobre él. Escúchalo, amado, el Espíritu Santo te va a visitar en las noches y te va a poner en ti, un pensamiento, y tienes que entender que ese es el momento, en todo momento, en el momento propicio del Señor, en el momento Kairos del Señor, te vas a tener que levantar y vas a levantar una oración de guerra que traiga la presencia de Dios sobre ese hijo, sobre esa circunstancia, sobre esa situación. Dios lo va a hacer, escúchalo. Dios lo va a hacer. Aprovecha, discierne cada momento, porque hay una victoria preparada para ti al otro lado de la oración. Hay una victoria preparada. No permitas que el diablo coloque sopor espiritual, tibieza espiritual, enfriamiento espiritual, pereza a través de la carne. Escúchalo, no lo permitas, porque al otro lado de la oración hay una victoria que Dios tiene para ti. Amén. Escúchalo. Cuando estás siendo atacado, es el momento cuando tienes que orar. Es el momento cuando más tienes que orar. Santiago 5:13 dice, ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Alguno está de buen ánimo?
que adore, que cante alabanzas. Escúchalo. ¿Estás afligido? Cuando la gente está afligida, no quiero orar. No, es que no puedo. No, es que no siento ganas. No, es que no tengo fuerzas. Escúchalo. Los que han sufrido, los que han padecido alguna enfermedad contagiosa, como esta que están viviendo, les quita el ánimo. Cuando tú tienes, no sé, una gripa, esto es una especie de gripa. Cuando tú tienes gripa, te duelen los huesos, te duele la carne, no te quieres levantar. Pues aunque no quiera tu carne, vas a levantarte en el nombre de Jesús. Vas a levantarte a orar, vas a levantarte, vas a ponerte de pie o vas a sentarte en la cama como mínimo, pero vas a cambiar esta circunstancia de dolor por una oración. Cuando tú cambias esta circunstancia de angustia por oración, cuando estás siendo atacado, no, es que me están atacando, es que pobrecito yo, es que mira cómo sufro. No, en ese momento es cuando tienes que orar. Es el momento, Kairos, para orar. Es el momento que Dios te está diciendo, levántate y ora, porque hay una victoria en contra de ese ataque, porque hay una victoria en contra de esa enfermedad, porque hay una victoria en contra de ese padecimiento, de ese dolor, de esa circunstancia que estás viviendo. En tiempo de crisis, en este que es tiempo de crisis, tiene que haberte crecido. Estamos seguros de que la iglesia va a salir más fortalecida, porque van a ser fortalecidos los hogares, porque van a ser fortalecidas las comunidades como tal, escúchalo, pero porque vas a ser fortalecido tú. No puede ser que en este tiempo tu nivel de oración no haya crecido otro poco. Que por lo menos todos los días tú hayas dicho, Señor, hoy dame el pan de cada día. Papá, mamá, usted que sabe, usted que no tiene empleo, usted que apenas está sobreviviendo, usted seguramente tiene que haber orado como mínimo todos los días diciéndole, Señor, el pan de hoy, dánoslo, Señor. Aprovecha el tiempo, Kairos de Dios. Aprovecha el tiempo y el momento perfecto de oración para levantar oración en contra de todo espíritu de escasez. Señor, hoy no tengo, tú me vas a dar, pero reprendo ese espíritu de escasez. Señor, hoy hace falta en mi alacena, pero tu palabra dice que tú bendecirás, bendito Dios, mis alacenas y estarán llenas, Señor. Porque esa es la promesa de primicia. Recuérdalo, le traemos al Señor lo primero y lo mejor y nuestras alacenas estarán llenas. Hoy activa esa palabra si estás sufriendo necesidad, si estás pasando escasez, activa esa palabra. No te quejes de lo que está haciendo el diablo. Levántate, este es el momento de hacerlo, es el momento de Kairos del Señor, para que tú hagas una oración que haga temblar las tinieblas, que choque contra las fuerzas del maligno y que las venzas. Nuestras armas son poderosas para destruir, para derrotar, para derribar al diablo. Hemos sido empoderados y colocaremos las obras de Satanás. En breve, dice Romanos, el Señor colocará las obras de Satanás bajo el estrado de nuestros pies, pero también lo dice la palabra, el Señor me empodera, el Señor me da autoridad y pondré a los enemigos en el nombre del Señor bajo el estrado de mis pies. Y esa es la actitud y esa es la oración que el Señor quiere que levantes. Este es el tiempo de la prueba, pues en medio de la prueba levántate y declara la bendición y la victoria del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, porque estar empoderados y armados, pero no orar, no activa lo que tú eres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo es el momento oportuno? Ahora. Y si no estás pasando dificultad, sino que está alguno de buen ánimo, estás en bendición, pues mire, la tentación más grande viene cuando estamos en bendición, porque cuando estamos en problemas seguramente le pedimos al Señor, pero cuando estamos en bendición no. Yo en el nombre de Jesús declaro que aunque el Señor te bendiga y aunque el Señor te esté prosperando y aunque el Señor te haya sustentado en bendición y en autoridad en este tiempo, tú vas a seguir orando, tú vas a levantarte a estar en la presencia del Señor, tú vas a levantarte a decirle al diablo, Dios me ha bendecido, pero hoy te ordeno, no puedes detener las bendiciones sobre mi vida, porque Dios me bendice para que yo pueda bendecir a otros, para que pueda ser de testimonio para otros, para que pueda declarar el poder, la gloria y la gracia del Señor totalmente sobre nuestras vidas. Amén. Escúchalo esto, este es el tiempo. Necesitamos orar, escúchalo, necesitamos orar, o en necesidad, o en circunstancia, necesitamos orar. El Señor, el Espíritu Santo, vuelvo y le digo, es una oración peligrosa, es la oración que nos movemos en el Espíritu del Señor, porque es la oración donde velamos, oramos, para que nuestras oraciones no sean emocionales, para que nuestras oraciones no sean circunstanciales, para que nuestras oraciones sean totalmente intencionales. Escúchalo, en el tiempo, el poder y la gracia de Dios.
Jesús, ¿qué hizo? Jesús aprovechó sus momentos. Cuando lo quisieron hacerse rey, escúchalo. Cuando la gente vio los milagros, vio los prodigios, dijeron, este es del cielo, este viene de los cielos, este debe ser el enviado, los subieron a sus hombros, los quisieron hacer rey. Jesús seguramente les dijo, ay, no, bájenme, dice la palabra que él pasó entre ellos y después de que pasó entre ellos y se fue, dice que se fue a orar. Se fue a orar. Escúchalo, se apartó a orar. Cuando sientes la urgencia de orar en un tiempo específico, por algo específico, en un momento específico, amado, ora, ora. Dios te va a poner, escúchalo, a orar en un momento específico, por algo específico, en un tiempo específico. Pero es que voy manejando, ora. Pero es que estoy en la oficina, ora. Pero es que estoy viendo mi programa preferido, ora. Pero es que estoy en reunión de Instagram con mis amigos, ora, escúchalo, ora. Porque estás armado y eres peligroso porque eres una persona de oración. Aprovecha el tiempo, aprovecha los momentos y el kairos de Dios. Cuando Dios traiga una persona, no es solo para que la llames, para que pienses en ella, sino para que levantes oración de autoridad en el nombre de Jesús, con la autoridad y el nombre de Dios, y el Espíritu Santo te va a ir guiando, pero déjame llegar allá. La segunda cosa, para armados y peligrosos, haciendo oraciones peligrosas, son aquellos que hacen oración intensa y profunda, porque la palabra no solo se queda allí. Vuelvo otra vez a Efesios 6, y la palabra en Efesios 6 dice, con toda oración y ruego, con toda oración y ruego, escúchalo, ahí está hablando de dos cosas, con toda oración y ruego. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no solamente oró, sino también rogó. ¿De qué le estoy hablando? Vaya a la palabra, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, apúntela ahí, después usted revisa para que nos aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra, escúchalo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escúchalo, está hablando de Cristo. Dice que Él, en los días de su carne, es decir, mientras estuvo aquí en esta tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ruegos y súplicas. Jesús no solamente oró, Jesús también rogó y suplicó. Escúchalo. Cuando hablamos de oración y cuando se hacen seminarios de oración, hablamos de muchas cosas, pero poco se habla, escúchalo, de súplica y de ruego. Y te voy a decir por qué. Porque suplicar y rogar, no nos gusta mucho hablar de eso, o no nos gusta mucho que nos hablen de eso, porque cuando rogamos, cuando suplicamos, implica que nos humillamos, implica que reconocemos que solamente de Él puede venir nuestra salvación, que solamente de Él puede venir nuestra sanidad, que solamente Él tiene el poder para hacerlo. Escúchalo. Ruego y súplica. Este año el Señor nos ha traído en esa intención. Escúchalo. Cuando la mujer que toca el flujo de sangre, fue una oración que fue con ruego y súplica. Cuando el centurión vino a pedirle al Señor, fue una oración con ruego y súplica. Te suplico que vayas y sanes a mi siervo, a quien tanto quiero. Eso fue una oración. No fue solamente una petición. No fue solamente un momento ahí. Fue un momento de súplica. Escúchalo. Oración y ruego. Oración, déjame ponerle un ejemplo práctico. Tú entras a la presencia del Señor en las mañanas y le dices, Señor, gracias. Gracias por la vida, papá. Gracias por el descanso que acabo de tener. Gracias por este sueño reparador. Gracias, Dios de gloria, por la cama que me abrigó, por el techo que me abrigó. Gracias por la familia. Das gracias por tu esposo, por tu esposa. Das gracias por tus hijos. Das gracias por la provisión en el día. Das gracias porque estás seguro de la misericordia y el bien del Señor. ¿Qué estás haciendo? Orando. Y eso está bien. Suplicando. Ruego es diferente. Y déjame seguir con el ejemplo de Jesús. Jesús en Getsemaní. ¿De acuerdo? Cuando Jesús se aparta, Jesús en Getsemaní no solamente ora. Jesús en Getsemaní, dice Hebreos, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Por un momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos allí. E imagínate en el Espíritu a Jesús en el jardín, postrado delante del Señor. No solo de rodillas, postrado, rostro en tierra, diciendo, papá, papá, Padre amado, pasa de mí esta copa, Señor. No tengo fuerzas, estoy que me muero, siento morirme, Señor, estoy agotado.
Te ruego, Señor, hoy vengo ante ti, papá. Te ruego, Padre, que si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Pasa de mí esta copa, porque no puedo soportarla, Dios de gloria. Lágrimas, ruego, súplica. Eso es la diferencia. Armado y peligroso es un cristiano que ora en todo tiempo con oración y súplica. La palabra ruego que aparece en la Biblia, escúchalo, proviene de la palabra hebrea beesir o de la palabra latina rogare, y ambas quieren decir pedir, clamar, desgarrar el alma. El ruego va acompañado de intensidad. Tú no puedes rogar diciendo, Padre, te ruego que por favor bendigas y levantes de... No, esa no es la oración. Eso es una petición. Y la oración dice ruego. Y lo que ahora un cristiano que hace oraciones peligrosas, un cristiano que se para. No sé qué día vi un video de un hombre en un lugar alto. Los que viven en lugar alto, por favor, levántese allí, asómese a su casa, asómese a la vista que usted tiene de todo el pueblo y ruegue por esta ciudad delante del Señor. Somos una ciudad, escúchalo, una ciudad que está diagnosticada como de contagio alto. Levantémonos en los lugares altos a decir, papá, te ruego, ten misericordia de esta tierra, perdona nuestro pecado, Señor, acércanos a ti, bendito Dios, y echa fuera esa maldición de enfermedad de esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Que rueguen, Señor, ten misericordia, te ruego, papá, ten misericordia del que está enfermo, ten misericordia del anciano, ten misericordia del que tiene necesidad. Eso es clamor, eso es ruego. Y así ora un cristiano que es armado y peligroso en el nombre de Jesús. Escúchalo. Cuando Moisés, cuando su hermana por la rebelión, cuando su hermana por la murmuración, ojo los que son rebeldes y murmuradores, dice la palabra, se llenó, amaneció y su piel quedó blanca, se llenó de lepra. Y dice que el hermano Aarón, que también tenía, dice, ve intercede, ve y ruega. Una oración de Moisés delante del Señor, una oración peligrosa, la oración que va delante de aquel, como dice Hebreos, aquel que le podía librar de la muerte, va y le dice, Señor, te ruego. Léalo en su palabra, escúchalo, búsquenlo en su palabra. Está en números 12:13, dice, te ruego, Señor, te ruego, límpiala de esa enfermedad, no le tengas en cuenta su rebeldía, te ruego, Señor, límpiala. Esa es la oración de Moisés, y fue una oración poderosa que fue contestada. Fue una oración poderosa que fue contestada. El rey Ezequías, cuando el profeta viene y le dice, el Señor te manda a decir, mi amado, que vas a ir a su presencia. El tipo desgarra sus vestiduras. El tipo se postra y dice, papá, Dios poderoso, te ruego, por favor, extiéndeme los días, dame más días de vida. No solo pide, ruega. La oración de ruego es una oración que desgarra, es una oración que es una oración intensa, es una oración que es una oración profunda. Y esa es la oración que provoca, escúchalo, choque en las tinieblas, hace temblar las tinieblas y hace activar el poder de la gloria de Dios sobre tu vida. Escúchalo. Somos buenos para orar, incluso somos buenos para declarar y decretar, y eso está bien, hay que hacerlo porque así lo dice la palabra, pero somos flojos para suplicar. Y si el Señor Jesús, estando en la carne, en los días en que estuvo en la carne, oró y rogó, cuanto más tú y yo tenemos que aprender a orar y rogar. Número 3, una oración peligrosa, que son las que hacen los hombres que están armados y peligrosos en el espíritu, es precisamente así como lo dice la palabra en el 18. En el espíritu, en todo momento, con petición y ruego en el espíritu. No se puede orar sin el Espíritu. No podemos tener autoridad sin el Espíritu. No podemos, escúchalo, tener poder y autoridad en este tiempo sin el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el poder del Espíritu. Tú y yo necesitamos una relación con el Espíritu. Te lo repito, necesitamos orar en el Espíritu y así nos tenemos que levantar. Porque cuando es en el Espíritu te enseña exactamente por qué tienes que orar, porque cuando es en el Espíritu te dice cuál es la voluntad de papá, porque a veces oramos creyendo que la oración es para torcerle la mano al Señor, para que el Señor nos conteste conforme a nuestro parecer. No, orar en el Espíritu, escúchalo, es orar diciendo, Señor, que se haga tu perfecta voluntad, Señor. No oro desde las emociones. ¿Qué necesitas entonces? ¿Cuál es la oración que es armada, del que es armado y peligroso? ¿Cuál es la oración? La que primero dice, Espíritu Santo,
no la que pide para quién o por algo, sino por alguien. Es la oración que empieza diciendo, Espíritu Santo, ven a nosotros. Cómo el Señor nos ha llevado a orar siempre en los tiempos de adoración y alabanza. Orar primero pidiendo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es en nuestra debilidad que el Espíritu Santo se hace fuerte. Es en nuestra debilidad que el Espíritu Santo nos empodera. Cuando oramos en el Espíritu, escucha, es el Espíritu el que viene a interceder. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo también intercede. El Espíritu Santo levanta oraciones. Porque no sabemos pedir como es debido. Porque es conforme a la voluntad de Dios, y la única manera de orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección del Señor, conforme a lo que nosotros en lo natural no vemos, pero el Espíritu Santo sí ve en la grandeza de la deidad, es cuando oramos en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Cuando nosotros guiados por el Espíritu venimos delante del Señor, tenemos entrada y acceso a lugares que en lo natural no tendríamos. Por eso el Espíritu Santo nos mete en esos lugares de profundidad, en esos lugares que no conocemos. Él nos mete porque Él está autorizado para llevarnos allí. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando reconocemos, nos humillamos, decimos, Señor, no sabemos cómo hacerlo, pero tú sí, Espíritu Santo. Por eso ven en nuestro auxilio, para entender los momentos, para entender el tiempo, para hacerlo con profundidad, para hacerlo con ruego, para hacerlo con la intensidad de vida, y que el reino de las tinieblas, el reino de los demonios tiemble, porque en este tiempo nos vamos a levantar, y en este tiempo estamos seguros, el Señor está levantando una iglesia poderosa, una iglesia que está en el poder y la autoridad de la sangre del Cordero, una oración de gente que está armada y peligrosa, una oración peligrosa que hace temblar las tinieblas en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, yo te voy a invitar que te levantes de ahí donde estás. Si estás sentado, ponte de pie, escúchalo. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra, bendito Dios, nos exhorta, nos edifica, nos consuela, Señor, pero sobre todo esta palabra, Padre, tú la has declarado sobre nosotros para empoderar la iglesia. Hoy yo declaro, Señor, que la oración, bendito Dios, de cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, activa, bendito Dios de gloria, la armadura espiritual para que ellos puedan ser, Señor, guerreros, mujeres y varones valientes, bendito Padre, armados y peligrosos, Señor, que levanten oración, bendito Dios, aprovechando el kairos tuyo, aprovechando la oportunidad. Hoy yo declaro, bendito Dios, sobre tus hijos, tus amados y amadas que han recibido esta palabra, Señor, que van a levantar oraciones, Señor, intensas y profundas. Hoy yo declaro que tú nos capacitarás, Señor, en clamor, ruego e intensidad, bendito Dios, en nuestras oraciones delante de ti, porque tú eres, Señor, el que tiene poder para cambiar las circunstancias. Tú eres el que tiene poder para detener la tormenta. Tú eres el que tiene poder para ordenarle, bendito Dios, al enemigo que no puede atravesar, Señor, esa línea que trazamos, límite, bendito Dios de gloria, a nuestros hogares, a nuestras familias, aún a nuestros cuerpos, que no se puede meter en nuestra economía. Hoy yo declaro que por esta palabra, bendito Dios, el Espíritu Santo, Señor, tuyo, bendito Dios, hace apercibidos, bendito Dios, a tus amados, que de hoy en más, Señor, no levantarán oraciones en lo emocional, no levantarán oraciones, Señor, ni siquiera en el razonamiento de la carne, sino que levantarán oraciones, Señor, en el poder del Espíritu Santo, e intercederán por otros, bendito Dios, porque así, Señor, cierra tu palabra, bendito Dios, orando unos por otros, bendito Dios, para que el poder de tu gloria sea manifiesto en el nombre poderoso de Jesús, Señor, empoderados por esta palabra. Hoy oramos, bendito Dios, por toda circunstancia, por toda situación, por toda necesidad, Dios de la gloria, y declaro lo que dice tu palabra, que tú, Señor, que eres nuestro amado, suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, que tú, bendito Dios de gloria, eres el que coloca ángeles guerreros, Señor, alrededor de cada vida. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por toda acechanza de enfermedad sobre la vida de nuestros amados. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, oro, bendito Dios de gloria, declarando vallado y cobertura de la sangre del Cordero. Declara ahora, abre tus labios y empieza a orar conforme al Espíritu lo está mostrando. En el nombre poderoso de Jesús, hay gente ahora que está siendo activada en áreas específicas, y ora por esa área específica en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, intercediendo por los débiles.
Oramos, bendito Padre, intercediendo por conversión, Dios de la gloria. Tú nos enseñaste, Señor, que tú, bendito Dios de gloria, estabas moviendo, bendito Dios, circunstancias y estabas trayendo, Señor, situaciones, Padre de la gloria. Aún nos llevas a desierto en medio de esta crisis, Dios de la gloria, para traer salvación. Y oramos por salvación, oramos por el inconverso, oramos por el que no te cree, oramos por el que se apartó de ti, bendito Dios de gloria. Oramos ahora por aquel que se enfrió su espíritu, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos bendición, declaramos, Señor, que tú levantas ahora una iglesia, Señor, empoderada, armada y peligrosa, bendito Dios, que levantará oraciones, aprovechando el momento. El kairos tuyo sobre cada vida de manera específica, y los cielos serán removidos, y el infierno será removido, y el infierno será derrotado. Los cielos serán abiertos y veremos tu bendición y tu gloria para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu entrar y tu salir. Bendigo tu caminar y declaro tu vida en bendición, en victoria y de mejor para arriba. Feliz fin de semana. Cuídense. Guárdense, pero sigan declarando oraciones de guerra, poder y autoridad, porque recuérdalo, iglesia, estamos armados. Somos peligrosos porque activamos oraciones que son peligrosas para el reino de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les amamos y los bendecimos, amados. Feliz noche, feliz fin de semana.